Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible. Y bueno, espero que estáis pasándolo bien en este inicio, porque se supone que estamos iniciando las Navidades. Se supone porque por ahí parece que lleváramos ya un mes de Navidades, ¿no? Lo cual, si fuera real o si lo diéramos por bueno y lo aceptáramos, sería ciertamente agotador. Yo creo que está bien que se empiece a pensar en Navidades a partir del día de la lotería, como ha sido siempre, porque además así creo que lo vamos a llevar mejor. Y bueno, en este ya final de año vamos a hacer un pequeño recopilatorio de los mejores momentos, los momentos más positivos, si queréis, de este 2021, este primer año como video podcast. Creo que nos viene bien porque además, bueno, pues está muy bien que hablemos de los mejores y más positivos momentos del año. En un momento un poco raro, ¿verdad? Que no parece que esté muy claro el tema, sobre todo con la pandemia, ¿no? Que estamos así como un poco alicaídos y un poco, pues que no sabemos por dónde tirar o qué hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a intentar que al menos en este ratito, en esta hora y poco que tenemos por delante, bueno, pues que intentemos pensar en cosas precisamente un poquito más positivas, que básicamente están pues, protagonizadas, si queréis, por personas, por entidades, por gente de todo tipo, gente de perfiles muy diferentes, pero que tienen en común que lo que quieren es mejorar la sociedad, crear una sociedad más justa, ¿no? Para los que no nos conozcáis, básicamente aquí en Noticias Positivas lo que decimos, por lo que abogamos, es por un mundo más sostenible y más justo, y pensamos que esa transformación necesaria para llegar a la meta, a esta meta de un mundo mejor, pues por un lado está en dos movimientos sociales muy importantes, por ejemplo el ecologismo, la defensa de la ecología, porque bueno, se trata de entender que todas las personas vivimos en este planeta, esta es nuestra única casa común, este pequeño y amenazado planeta, que tenemos que aprender a proteger porque no hay otra, no hay otro lugar al que escapar de momento, ¿verdad? Por eso es muy importante y muy transformador y por eso apostamos por el ecologismo, es decir, por la defensa activa del planeta y del medio ambiente. Y también por esa misma razón defendemos el feminismo, porque si el ecologismo nos enseña a proteger nuestro planeta, el feminismo nos enseña, nos ayuda a entender que todas las desigualdades, comenzando por las de género, pero siguiendo también por todas las demás, todas las desigualdades son injustas, innecesarias y van en perjuicio de todas nosotras, ¿no? De todas nosotras. También abogamos, por supuesto, evidentemente, por los derechos humanos, sin ninguna duda. Eso de que todas las opiniones son defendibles, pues no. Todas las opiniones que van en contra de los derechos humanos no son defendibles, igual que no son defendibles las opiniones que son, que digamos, van hacia lugares que al final suponen perjuicios. Por ejemplo, las opiniones que al final derivan en comportamientos racistas, en comportamientos insolidarios, o que suponen, por ejemplo, un daño grave a nuestro planeta, como pasa, por ejemplo, con, digamos, el uso de combustibles fósiles y la manía de que tenemos que estar siempre produciendo y produciendo, a pesar de que los recursos son finitos en nuestro planeta, ¿verdad? Todas esas formas de actuar, evidentemente, no son para nada, se puede decir que sean respetuosas, porque no lo son, ni por supuesto las opiniones e ideas en las que se basan. Lo que hay que respetar es a las personas. Por supuesto, las personas siempre son respetables, ¿no? Por supuesto, si estamos diciendo que respetamos los derechos humanos, tenemos que empezar respetando a la gente, ¿no? Pero no todas las ideas son respetables porque las ideas tienen consecuencias. Y en fin, por último, digamos, eje de este programa, junto a todos los demás, también intentamos que no solo se hable de iniciativas positivas que suceden en nuestras grandes ciudades, ¿no? Yo vivo en Madrid, a veces hablo de cosas que pasan en Madrid, a veces hablo de cosas que pasan en otros lugares, en otras grandes ciudades, y a veces intento que también se hable de iniciativas que no suceden en las grandes ciudades, porque
un país es mucho más que sus grandes ciudades, porque ya está bien de crear esta España a dos velocidades. En realidad esto pasa en todos los países, ¿no? Pero hay que intentar incluir a todo el mundo y porque además es que a veces las cosas más innovadoras no suceden en las grandes ciudades, ¿no? Que también se puede ser una gran ciudad y ser bastante paleto y bastante ignorante. Lo sé porque vivo en Madrid y sé quién nos gobierna, ¿no? En fin, básicamente estos son los cuatro ejes de nuestro programa. Entonces, como los principales, digamos, movimientos sociales y corrientes que pensamos que van a llevar a ese cambio son el ecologismo y el feminismo, pues vamos a empezar este recopilatorio con una entrevista a Pepe Galindo del blog Sostenible, un blog de referencia dentro de la defensa del medio ambiente. Le entrevistamos hace unos meses y creo que es interesante comenzar con él porque él tiene mucho que ver con ese tipo de espíritu que reivindicamos. Bueno, pues ya estamos con Pepe Galindo, editor del blog Sostenible. ¿Cómo estamos, Pepe? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vosotros por estar aquí, porque sois un medio, la verdad, que bastante de referencia, vamos, no sé si decir con mucha historia, pero desde luego conocido. Para la gente que no nos dedicamos a estos temas y que hablamos de sostenibilidad, el blog sostenible, tarde o temprano, siempre aparece como referencia. De todas maneras, para la gente despistada que no conozca el blog sostenible, cuéntanos qué es. Bueno, la verdad es que llevamos 11 años, ¿vale? Que se dice pronto, 11 años en una persona a lo mejor no es mucho, pero en un blog mantenerlo durante 11 años, Es pues mucho. vamos, requiere tiempo, esfuerzo y bueno, y aparte de mi dedicación, también el de otra gente que me eche una mano, ¿no? Y bueno, lo que intentamos es básicamente divulgar noticias y opiniones sobre el mundo de la ecología, la sostenibilidad y bueno, y todo lo que está relacionado, ¿no? En realidad hablamos mucho de economía, hablamos mucho de botánica, incluso a veces pues también de temas que a lo mejor suenan un poco raras, ¿no? Dentro del ecologismo, como puede ser, por ejemplo, libros, ¿no? Libros que a lo mejor algunos son de relatos, ¿no? Por ejemplo, nuestro próximo artículo va a ser sobre un libro que se llama Noticias del Antropoceno, ¿no? Que es un libro Ajá. de relatos y bueno, está más relacionado con la literatura que con el medio ambiente, pero en esos relatos toca también temas ambientales, ¿no? Entonces, bueno, pues también nos interesan. El antropoceno es un concepto más o menos popular o que se está popularizando. Pero explícanos un poco qué es esto, ¿no? A las personas, digamos, que no estén tan metidas en sostenibilidad, a lo mejor no les suena, digamos, vamos, les suena de nuevas, quiero decir. Sí, los geólogos dividen la historia la historia de la Tierra en distintas etapas, ¿no? Como son quizás una de las etapas más famosas es el Jurásico, ¿no? Por aquello del Parque Jurásico, ¿no? Pero bueno, en el Jurásico, por ejemplo, no existía el ser humano, ¿no? Pero la parte más interesante desde el punto de vista humano es el Holoceno. El Holoceno ha sido la parte donde el ser humano ha podido desarrollar la cultura que tenemos, ¿no? Y eso se ha debido a muchos factores, entre otros al clima, ¿no? Hemos tenido un clima que nos ha permitido pues, llegar a desarrollarnos como especie hasta donde hemos llegado, ¿no? Sin embargo, el ser humano, a partir bueno, básicamente de la revolución industrial, pues ha empezado a cambiar un poco los ciclos naturales de la Tierra, ¿no? Primero contaminando con CO2, pero luego también, bueno, con muchos otros tipos de contaminación, ¿no? Por plástico, por petróleo, etcétera, ¿no? Tanto es así que los geólogos están ya hablando de que el Holoceno ha terminado, ¿no? Empezamos una nueva era y esa era la han llamado Antropoceno, ¿no? Del griego antropos, que significa hombre, ¿no? O sea, es como una nueva era de la Tierra surgida por culpa del hombre, ¿no? De nuestra manipulación del clima y no solo del clima, sino de los ciclos del nitrógeno, del agua, del fósforo, etcétera, etcétera. O sea que la civilización humana, si quieres, se ha convertido por sí misma en una especie de fuerza geológica capaz de moldear el mundo, el clima, su propia superficie, la relación entre, o la interacción entre los elementos que conforman bueno, la biosfera y la biodiversidad los ecosistemas. Por ahí irían los tiros, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Hemos conseguido algo que parecía muy complicado, ¿no?
que es cambiar digamos, las cosas más fundamentales del planeta, ¿no? Entre otras, el clima o el ciclo del agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene consecuencias y algunas no son muy buenas para nosotros, ¿no? Para los humanos, ¿no? No sé si como especie estamos en peligro de extinción, pero bueno, sí que desde luego lo que sí está muy en peligro es nuestro sistema de vida, ¿no? La sociedad del bienestar que tenemos está muy amenazada, ¿no? Pues desde luego tiene buena pinta este libro. Esto está ahora mismo en proyecto, me dices. ¿Hay alguna fecha para, bueno, para su lanzamiento? Sí, la semana que viene, vamos, el libro ya existe, ¿vale? Lo que Ujú. nosotros vamos a hacer es una reseña del libro, ¿no? Y bueno, en el fondo el libro en realidad es, digamos, son relatos y algunos de esos relatos pues tocan estos temas, ¿no? La contaminación por plástico o la pérdida de biodiversidad, el problema con las abejas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también, fíjate, esto de los relatos ecoanimalistas, aunque parezca que no, también conecta un poco con esta polémica que está habiendo estos días, esta polémica del consumo de carne, de si hay que consumir carne, de si sí, de si no, de cómo hay que consumir carne, ¿no? Porque al final esto no solo tiene que ver con un tema de salud y de cambio climático y de sostenibilidad, porque son temas de los que no se habla. Lamentablemente no se están hablando de estos temas, que es lo que se tenían que hablar, ¿no? Y también de, bueno, pues de la vida que llevan los animales, que a lo mejor no se trata de reducir el consumo de carne, o sea, reducirlo hasta el máximo, o sea, eliminarlo, no se trata de eliminarlo, pero sí hacer otro tipo de ganadería más extensiva que trate de mejorar a los animales, ¿no? Que ese sería un poco el punto de acuerdo de todas las posturas, las que son veganas y las que a lo mejor entienden que sí que hay que consumir algo de carne, pero de otra manera, ¿no? Sí, la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención la polémica generada a raíz de la campaña Menos carne, más vida, ¿no? Del Ministerio de Consumo, porque en el fondo, en la estrategia España 2050, el gobierno, o sea, el PSOE, había aprobado ese plan, ese proyecto, y uno de los puntos era mucho más radical. Vamos, que lo leí yo y pone reducir el consumo de todos los productos de origen animal. O sea, incluye carne, incluye pescado, incluye lácteos y huevos, ¿no? Todos esos productos de origen animal son de alguna forma muy contaminantes y tienen una alta huella ambiental, ¿no? Y a veces su consumo excesivo tampoco es saludable, ¿no? Con lo cual, en particular el pescado, dice, no, el pescado sí es saludable. Bueno, depende, ¿no? Porque el pescado está bastante contaminado por mercurio, peces carnívoros no se aconsejan comer a embarazadas por el alto nivel de contaminantes. Y de hecho, si no se aconseja a mujeres embarazadas, quizás tampoco deberíamos comerlo los demás, ¿no? Aunque si no uno no abusa, pues bueno, quizás no es tan malo, ¿no? Pero quiero decir que en el plan, es la estrategia España 2050, se dice eso, ¿no? Entonces, cuando el Ministerio de Consumo saca esta campaña, no entiendo, yo me estoy muy sorprendido de que todos los demás miembros del gobierno del PSOE se hayan echado encima en contra de este ministerio, ¿no? Cuando en realidad ellos mismos lo habían aprobado. No sé si es que se debe a que no han leído ni siquiera lo que han aprobado, lo cual sería muy grave, o bien quizás que creo que la semana de antes o la anterior el ministro de Agricultura, Luis Plana, estaba firmando acuerdos con las industrias cárnicas, ¿no? Entonces se debe a intereses económicos más que a intereses de la salud de la población y mucho menos del medio ambiente, ¿no? Y ya de los animales ni hablamos, porque de hecho el Ministerio de Consumo se centraba en que el consumo de carne en exceso es malo para la salud y en exceso es como lo está haciendo España ahora, ¿no? O sea, que el consumo de España ahora mismo ya está consumiendo mucho más de lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda. Y también es de alto impacto ambiental, ¿no? Pero no decía nada del respeto a los animales, ni de, digamos, el sufrimiento animal, ni los derechos animales, ni nada de eso, ¿no? Que eso es otro tema que ni siquiera ha entrado en el debate, ¿no? Después de 11 años con un blog, que lleva muchísimo curro mantener un blog tanto tiempo, y de tanto tiempo, supongo, con mucho más todavía, con interés e inquietud por estos temas, no sé si te pasa lo mismo que a mí, que cuando vemos que estos temas de medio ambiente llegan al debate, digamos, a la agenda más mainstream, a la agenda más mediática, también pasó un poquito aquí en Madrid con el tema de cuando se puso en Madrid Central o las restricciones
a la circulación cuando hay mucha contaminación y tal. Eso antes o ahora con el tema de la carne. Lo que ves es que cuando estos temas llegan al gran público o al debate político, se tratan con una falta de miras y un desconocimiento atroz, ¿no? No sé si tú percibes lo mismo, que es una pena porque sería momento de hacer un debate muy serio, y más en estos momentos, pero al final debate da, no sé si decir, vergüenza ajena desde luego, no sé si incluso Sí. indignación. Sí, sí, total, total, estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel. Y de hecho, en este tema que comentábamos antes de la carne, es que se ha visto muy claro, ¿no? Se ha generado un debate, pero en ningún programa, yo, vamos, lo que he visto en los programas de debates que yo he podido ver o en los telediarios, la información era muy superficial y se centraban más en la polémica, que si el presidente del gobierno ha dicho que el chuletón le gusta al punto más que entrar en el fondo del debate, es decir, bueno, vamos a ver, señores, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Eso en ningún... El único que ha hablado de la Organización Mundial de la Salud es el ministro de Consumo, ¿no? El que lanza la campaña, ¿no? Pero los medios, los periodistas, nada, ¿no? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué están diciendo los científicos con respecto al calentamiento global y su influencia con respecto al consumo de carne? No, falta un debate serio en profundidad y sin apasionamiento, digamos, sin intereses económicos ni nada, sino decir, bueno, vamos a ver qué es lo que dice la ciencia, vamos a ver qué es lo que, hacia dónde queremos ir, ¿no? Sin necesidad de que intervengan gente que pueda estar manipulada y luego también sin que, digamos, sin tener las conclusiones de antemano, ¿no? Sino vamos a hablarlo, ¿no? Sentémonos en una mesa y que se hable, ¿no? Y sería ideal un programa de debate que debatiera esto abiertamente y con tranquilidad, ¿no? Exactamente, sobre todo porque es muy importante que el debate sirva para algo, ¿no? Quiero decir, se supone que una de las bases, aparte del libre intercambio de opiniones, sería para enriquecer a la población, ¿no? Para que aprendieran más, no para, no sé cómo decirlo, para echarse los trozos a la cabeza o para una discusión que solo tenga en cuenta quién tiene razón, pero en plan agresivo, en plan de yo soy más listo que tú, ¿no? O yo soy mejor que tú. Y claro, en el debate muchas veces de lo que es política pura y dura, pues al fin y al cabo, pues es el y tú más o el echarse las culpas los unos a los otros y tal, pero que aquí estamos hablando de unos temas que debería de primar la divulgación. Y más cuando nos estamos jugando en muchos temas, pues el futuro del planeta, ¿no? Es que si la gente no entiende que tiene que hacer unos sacrificios que van a ser muchísimo mayores, que comer menos carne o que no poder ir al centro en coche, vamos fastidiados por no decir otra palabra que empieza por J. Sí, sí, totalmente, totalmente. En realidad falta, digamos que principalmente los periodistas, yo creo que tienen mucho poder, ¿no? Y eligen de qué se habla y con quién hablan, ¿no? Y falta mucho debate en profundidad, ¿no? Y eso, ¿no? A mí me encantaría ver en la televisión, por lo menos en la televisión pública, pues un debate sobre el tema de la carne, por ejemplo, en el que se invita a científicos, ¿no? Y no solo digamos, al presidente del gobierno, ¿no? Que por muy formado que esté, obviamente no es un científico y no conoce el tema estos temas en profundidad, ¿no? Y así tantos otros temas, ¿no? Por ejemplo, hoy mismo se ha salido que van a entregar, creo que eran 4.300 millones, el gobierno va a darle a la industria automovilística para fomentar el coche eléctrico, ¿no? Y dice, es que queremos que España sea referente mundial en movilidad eléctrica. Pero, ¿usted le han preguntado a los científicos si esto es sostenible o no es sostenible? Porque en el fondo lo venden como que el coche eléctrico es un paso hacia la sostenibilidad y es falso, ¿no? Hombre, es verdad que un coche eléctrico contamina menos que uno de diésel, pero igual entre los diésel también hay unos que contaminan más que otros, ¿no? Pero el que contamina menos de los diésel no es ecológico, ¿no? Y un coche eléctrico podemos decir que contamina menos que que un diésel, ¿no? Pero no es sostenibilidad, ¿no? Y estamos invirtiendo un montón de dinero en algo que digamos que no nos va a aportar sostenibilidad, si es lo que realmente queremos, ¿no? Ese dinero sí que, si realmente queremos ser referentes en sostenibilidad con respecto al aspecto de movilidad, habría que dedicarlo a fomentar el transporte público, los trenes, la bicicleta, eso es lo que realmente necesita España, ¿no? En mi opinión, ¿no?
Pues sí, muy interesante esta entrevista. Estamos haciendo fragmentos de entrevistas. Es un recopilatorio, pues evidentemente no vamos a poner las entrevistas enteras. Aquí los que nos seguís sabéis que nos gustan entrevistas largas, sobre todo para que puedan desarrollar bien lo que hacen los protagonistas de estas entrevistas. Entonces, bueno, si queréis ver las entrevistas enteras, está en nuestro canal de YouTube. Puedes acceder desde el canal de Twitch. También tienes acceso al canal de YouTube de Noticias Positivas. Y ahí están todas las entrevistas. Esto es muy interesante porque, bueno, en Twitch, como sabéis, las entrevistas, los contenidos, los directos caducan. Esta herramienta está concebida básicamente para emitir en directo. Y entonces estos programas, pues cada 2 semanas o así, pues ya os digo que se borran, ¿no? Pero en YouTube no se borran. Entonces ahí tenéis todos los contenidos desde el primero al último. Así que os animamos si queréis a tanto a esta entrevista de Pepe Galindo como a todas las demás. Y bueno, pues si queréis saber un poquito más, aquí está la web del blog sostenible, blogsostenible.wordpress.com. Aquí está la web, pues si queréis echar un vistazo y queréis, bueno, pues informaros un poquito. Además es curioso porque fijaros la portada, ¿no? Bueno, buenas noticias ambientales y animalistas en 2021 del segundo semestre, pues aquí están unas poquitas, ¿no? Así que bueno, qué interesante y qué positivo y qué a cuento, ¿verdad? Aquí tenéis las redes a la derecha y abajo creo que estaba también... Ah, no, no. Bueno, aquí las redes, tenéis todas las redes, con ellos también, a través de estas redes sociales también podéis contactar con ellos. Bueno, decíamos porque es así, el ecologismo es muy importante porque nos ayuda a entender que este planeta, el único planeta que tenemos, nuestra única casa, debe ser protegida. Y también el feminismo es muy importante porque nos ayuda a entender que todas las desigualdades, comenzando por las de género, pero también estas desigualdades de género que no tienen ningún sentido, nos ayudan a entender que igualmente no tienen ningún sentido, son totalmente injustas las demás desigualdades. Y por ello el feminismo también es la puerta a este mundo mejor. Y bueno, vamos a hablar con Macarena Baena, directora de feminista.com, la plataforma de información feminista de Agencia F. Y bueno, pues que nos va a explicar un poquito. Yo os digo que es un fragmento de la entrevista y si queréis en YouTube estará entera. Y aquí Macarena nos explica pues este proyecto, feminista.com, que bueno, como sabéis, tiramos mucho de sus noticias aquí en este espacio. ¿Qué es feminista? Bueno, pues Feminista es el portal de igualdad de la agencia EFE. Hace un par de años se vio la importancia de tener un canal específico para visibilizar a las mujeres, para buscar mujeres referentes, para luchar por la igualdad y para dar a conocer el ataque a los derechos humanos, los derechos fundamentales de la mitad de la población mundial. Efectivamente, al final es una cuestión de derechos humanos. Entiendo que esto va además en sintonía con una política de F ya consolidada, precisamente de apostar por una mayor igualdad o vamos, por conseguir esa igualdad real o por lo menos intentar contribuir a ese camino, a esa dirección, que no es fácil, pero bueno, hay que ponerse a ello. No lo es, exige mucho trabajo, pero creo que en EFE todos los trabajadores y las trabajadoras estamos dispuestos a hacerlo y no hay que olvidar la parte del servicio público de EFE. Somos una agencia pública y es nuestra obligación velar por la igualdad. En la propia ley de igualdad se refiere a nosotros como nos obliga, digamos, la propia ley a velar por esa igualdad y a poner a disposición de toda la ciudadanía todas las herramientas que estén a nuestro alcance para alcanzar esa igualdad. En la web de Feminista es muy interesante porque pone arriba del todo, feminismo, camino hacia la igualdad. Esto hay que decirlo muy claramente, que quede muy claro, porque todavía hay gente que no sabe ni siquiera que el feminismo básicamente es eso. Lo dice desde la RAE hasta, bueno, hasta todo el mundo, yo creo. Yo lo recuerdo muchas veces en las ponencias o en las formaciones que doy cuando me llaman de alguna universidad, de alguna facultad o de cualquier institución para dar una charla. Siempre empiezo las charlas diciendo que por favor busquen en el diccionario la palabra feminismo. Porque muchas veces cuando preguntas quiénes os consideráis feministas, levantan la mano la mayoría de nosotras y de ellos son un poco más reticentes, quizá en algunas ocasiones, cada vez menos. Y entonces luego les digo, vale, perfecto, buscad feminismo. Y entonces les enseño el significado. Digo, venga, sabiendo qué es esto, ¿quiénes os consideráis feministas? Y automáticamente levantan la mano casi todos. Bueno, es que, bueno, no hay un es que, esto es el feminismo. Otra cosa es que es una palabra que intenten desvirtualizar cada 2 por 3
o convertirla en algo tóxico cada 2 por 3. Pero feminismo es igualdad, nada más. Claro, el problema es que aunque se insista y se lancen mensajes muy claros y todo vaya en esa dirección, ¿cómo es posible que aún así, a pesar de este empeño, siga habiendo esas reticencias? Evidentemente, eso no es casual, quiero decir, hay, no sé si decir poderes o intenciones o posturas políticas y sociales muy reaccionarias que intentan hacer todo lo posible para que tenga esa carga negativa, pues sí, profundamente negativa para ciertos sectores de la sociedad y que además es complicado incluso que te escuchen, directamente que te escuchen. Yo daría 2 explicaciones diferentes. Una es la que tú das, que efectivamente hay gente que sabiendo y personas que sabiendo lo que es el feminismo lo atacan, lo desvirtúan, lo ensucian. Y otra es que todos asumamos que pertenecemos a un sistema machista, que hemos sido educados con unas normas machistas porque son las que habían en un patriarcado que es el que había y el que por desgracia todavía existe, y lo estamos viendo en todos los ámbitos, lo vemos en la economía, lo vemos en la sanidad, lo vemos en la justicia, es lo que hay. Y que todos asumamos que tenemos una carga, una mochila machista en nuestras espaldas y que seamos conscientes de que queremos evolucionar e ir cambiando eso. Soy feminista, estoy trabajando por ser feminista, pero todavía me quedan muchos coletazos machistas que voy a ir poco a poco deconstruyendo o poco a poco reaprendiendo, y todos esos comportamientos que yo tenía machistas voy a intentar transformarlos en comportamientos igualitarios, en comportamientos feministas. Una vez que todos asumamos eso y todos reconozcamos que hemos sido machistas, que hemos sido educados con unos patrones machistas en los que nadie nos ha educado así por hacer el mal, es lo que había, es como sabían hacerlo. Claro. Seamos los que quizá estamos un poquito, o las que quizá estamos un poquito por delante, pues porque nos hemos formado, porque nos hemos interesado, porque hemos leído y porque hemos visto lo que hay, porque nos ha afectado directamente en nuestra vida personal y profesional, creo que tenemos un poco la labor y la obligación de abrir camino, pero con mucha pedagogía, muchísima pedagogía fuera de la guerra y de ataque y de la crispación que en estos momentos. Por ejemplo, si me tuviera que definir, creo que soy una especie de hombre en deconstrucción, porque evidentemente pues, nos han formado en esos códigos machistas y luego tú vas evolucionando con el paso del tiempo y te das cuenta de cosas, pero a mí me cuesta, defiendo el feminismo a muerte y creo que el feminismo y los dos motores del cambio que necesitamos como sociedad, pero claro, yo creo que le pasa a muchos hombres como yo, que como pensamos que el feminismo no es solo abogar por la igualdad de las mujeres, sino que además debéis ser las protagonistas vosotras, nos da pudor, preferimos a lo mejor otros términos como aliados o defensores o tal, pero llamarte feminista como... Es que las feministas, es que deben ser ellas las protas y nosotros escuchando y aprendiendo, pero claro, ya te da la sensación de que al final si dices que... fíjate, Facu Díaz y Miguel Maldonado, que tenían un programa y de broma, siempre dicen que son los padres del feminismo, que es una broma, ¿no? Pero ejemplifica un poco ese rollo de, claro, si usas tu feminismo y te pones tal, parece que nos da pudor, porque es eso, nosotros tenemos que, creo que debemos estar apoyando, pero sois vosotras las que tenéis que estar en primera línea y nosotros apoyando, pero no quiero estar en primera línea. Perfectamente lo que dices, pero discrepo un poco. Nosotras, que has visto la fuerza de las olas feministas, no en España, sino has visto la fuerza que tienen las olas feministas en el mundo, que ellos están cambiando las cosas por esas olas de mujeres que decidieron cambiarlas, le tenemos que dar las gracias una y otra vez a las feministas históricas que consiguieron derechos para nosotras, que ahora mismo tenemos como inherentes. Pero hace nada tenías que pedir permiso a tu pareja o a tu marido para hacer cualquier cosa, no podías pedir un préstamo, no podías hacer una compra, no podías salir de casa, no, en fin, no podías, por supuesto, no teníamos voto, o sea, no podíamos ir a votar, no teníamos derecho a un aborto, no teníamos derecho sobre nuestros propios cuerpos. Entonces, todo esto hay que dar las gracias a los movimientos feministas. Llegados ahora al 2021, yo sí pediría a los hombres que se consideren feministas y que de verdad crean en la igualdad un papel proactivo. Quiero decir con esto que cuando nosotras no queremos asumir el 90% de los cuidados, para nosotras no asumir el 40%, vosotros tenéis que asumir vuestro 50%. Claro, eso está claro. Que tenemos que asumir eso está claro. Necesitamos un papel proactivo. Cuando en las empresas veis que la maternidad está penalizada,
respaldad a las compañeras. Quiero decir, perdona, que yo tengo el mismo derecho que ella a ser padre, el mismo derecho que ella a cogerme una baja y el mismo... Entonces, quiero decir, hay un momento en el que nosotras necesitamos aliados feministas, porque además hay espacios en los que a nosotras no nos van a escuchar. Los Está machistas claro. no nos van a escuchar, a vosotros sí. Yo me refería, eso está clarísimo, y el avance se transmite en ese sentido, ¿no? De asumir ese papel, de corresponsabilizarte y de asumir ese rol y de entender que la vida está en el centro de las cosas y tienes el mismo papel que tu pareja en la reproducción de esa vida y de esos cuidados y de esa vida digna. Yo me refería al discurso, ¿no? Al discurso en cuanto a posicionamiento político, ideológico del feminismo, que claro, que cuando uno te dice yo soy feminista, a lo mejor pues sí lo eres, pero prefiero más que seáis las mujeres las que abanderéis ese movimiento. Por supuesto, los primeros debemos estar ahí a la hora de asumir lo que supone en nuestra vida, que es renunciar a privilegios y asumir las cargas que no hemos asumido, ¿no? Pero en cuanto al discurso, ya te digo, es eso como que pensamos que debéis estar, o yo pienso, y creo que también muchos hombres como yo lo piensan, que debéis estar delante porque ya precisamente, como tú bien dices, se nos escucha demasiado. Sí, eso es así y es verdad, pero hay muchas maneras de hacer feminismo, vosotros también. Cuando nosotras vemos que se organiza un foro como el que se organizó en la Isla de la Toja con numerosos representantes masculinos, ninguno femenino, para hablar ideas brillantes para salir de la pandemia, o sea, nos vendían algo así como un eslogan que las mentes más brillantes del país iban a dar las medidas para salir, las recetas para salir de la crisis que había generado la pandemia. Yo habría agradecido mucho que la mitad de esos ponentes hubiesen dicho cedo mi silla a otra mente brillante. Es una mujer, pero es otra mente brillante. Pero son hombres que ocupan nuestro espacio, se sientan en la silla y desde su silla dicen que faltan mujeres, levántate, renuncia. Quiere decir, si formas parte de un gobierno feminista, formas parte de una institución feminista o formas parte de una empresa que se autodenomina feminista, ejércelo, ejerce el feminismo. Totalmente de acuerdo. Claro, dices, mira, no voy a participar en un debate en el que somos 10 tíos y no hay ninguna tía. No voy a participar en este debate. Ya está. Es que es un poco así lo veo también. Creo que ese es nuestro papel. A lo mejor no tanto decir lo que yo pienso del feminismo, por mucho que sea en sentido de apoyarlo, sino que a lo mejor lo importante es que habléis más vosotras, que nosotros siempre tenemos esa facilidad. Entonces se trata de, así lo veo yo, ¿no? Es la hora también no solo del discurso y de las prácticas, sino también del protagonismo, ¿no? Precisamente volviendo a feminista, ahí es una línea muy clara, ¿no? Siempre veo muchas noticias donde sois las protagonistas las mujeres en campos muy diversos, en cultura, en economía, en temas de avances en muchos sectores, de tecnología, de todo, ¿no? Hay muchísimas noticias de feminista donde está patente el protagonismo de la mujer. Sí, somos muy conscientes de la falta de referentes de mujeres para las siguientes generaciones. Hay campos en los que hoy estábamos hablando en la redacción de los algoritmos, por ejemplo, de cómo los algoritmos nos llevan siempre a lo mismo y de cómo cuando tú te intentas posicionar en LinkedIn, si has puesto directora, es casi imposible, tienes que poner director porque el algoritmo no te reconoce como tal. Entonces, incluso partiendo ya de algo tan inicial como es un algoritmo, necesitamos que las mujeres estén ahí para que haya paridad, para que haya igualdad. Pasa lo mismo con la sanidad y necesitamos referentes médicas, científicas, para que las siguientes generaciones se vean reflejadas y digan, yo también puedo llegar, hay una mujer ahí, yo también puedo llegar. Un astronauta, oye, que quiero ser astronauta, puedo llegar, ya tengo un ejemplo. Porque tenéis que tener en cuenta que muchas mujeres y muchas jóvenes y muchas estudiantes van a ciegas. O sea, la mujer que quiere debutar en motocross, que hoy estábamos hablando con 2 de ellas, la mujer que quiere debutar en videojuegos, lo tiene dificilísimo, muy difícil, no van a encontrar referentes. No porque no las haya, que muchas veces las hay, porque hay pocas y las que hay están invisibilizadas. Entonces, feminista asumió ese papel de vamos a darle protagonismo, vamos a darles a conocer, vamos a dar sus nombres y que las generaciones venideras tengan referentes en los que fijarse para hacer lo que quieran ellas. Esa es la idea. Que puedan hacer lo que quieren y que se conozca el trabajo de todas estas mujeres referentes. Y bueno, aquí está la web efeminista.com en la que precisamente
se van a ver todas estas cuestiones. Bueno, como veis en portada, 14 libros con mirada feminista. Ahí hay un montón de información sobre autoras, ¿no? También información sobre violencia de género. Y bueno, pues sí que es verdad, violencia de género, para intentar explicarla y entenderla y entender sus diferentes vertientes. O sea, se huye de la violencia de género como enfoque de sucesos, que es chungo e indigno, y se intenta pues entender cómo funciona la violencia de género y sus diferentes facetas, ¿no? Comprenderla para intentar, digamos, bueno, vencer este problema para erradicarlo. Muchas cuestiones, la construcción de la maternidad, debate con un foro con profesoras, empresarias y cineastas, pues también mujeres que toman la voz, que son protagonistas. Bell Hooks, pionera de las feministas afroamericanas en Estados Unidos. Como veis, muchas caras de muy distintos tipos, además de mujeres muy diferentes entre sí. Y eso está bastante bien porque, bueno, pues porque hay que dar voz a todas y porque habría que hablar de que hay muchos tipos de feminismos y se habla del feminismo de las afrodescendientes, de las gitanas, del feminismo con enfoque de género. Bueno, todas estas cuestiones están también aquí y es muy interesante feminista.com y por eso os recomiendo que le echéis un vistazo, como hago yo frecuentemente. Como bien sabéis, las personas que seguís Noticias Positivas. Y bueno, hemos empezado este programa hablando de ecologismo y feminismo, dos de los ejes principales de nuestros temas aquí en Noticias Positivas. Otro tema que es transversal, que está en todo, es el de los derechos humanos. Y bueno, vamos a hablar de los derechos humanos, principalmente empezando por los derechos humanos de las personas más desfavorecidas o de las que peor lo tienen en nuestra sociedad, ¿no? Y aquí vais a conocer Bainana, que es el primer medio digital en España, creado por refugiados que huyeron de una guerra y que están luchando por llevar aquí a cabo, bueno, su profesión, la de periodismo. Bueno, pues ya estamos con Mohamed Shubat, uno de los periodistas que ha puesto en marcha Bainana, el primer medio digital fundado por refugiados en España. ¿Qué tal estás, Mohamed? Hola, buenos días a todos, a todas. Estoy bien, gracias. Gracias a ti. Cuéntanos, ¿qué significa Bainana? A ver, Bainana es un nombre árabe que significa en español, en castellano, entre nosotros, entre Ajá. nosotras, que es un poco difícil si pronuncia la palabra, pero significa está así, entre todos. Entre todos. Básicamente porque se trata de un medio digital que entiendo que trata precisamente de hablar de la comunidad y de su aportación positiva, en este caso de la comunidad árabe, ¿no? La verdad que Bainana habla sobre los migrantes, los Ujú. refugiados árabes, africanos, latinos y de todo el mundo. Ajá. Y el periódico está en bilingüe, en dos idiomas, en castellano y en árabe. Y trata sobre también la comunidad árabe aquí en España y la comunidad árabe que vive en el mundo árabe. Le interesa aquí sobre noticias desde España y Ujú. contar historias de los migrantes que llegan aquí a España, contar historias un poco distintas lo que salen en los medios de comunicación española, buscar historias positivas, contar, hablar y trata sobre así. Muy interesante. Por empezar por una historia, yo creo que vamos a empezar por las vuestras, las de los periodistas que habéis puesto en marcha Bainana. Tú, junto con tus compañeros Ayyam Algaret, Okba Mohamed y Moussa Al-Yamad, bueno, pues trabajasteis como reporteros de guerra en Siria y ahora estáis aquí en España. Cuéntanos cómo fue este camino, cómo habéis llegado hasta aquí. A ver, que somos, como has dicho, que grupo de 4 personas llegamos desde hace casi 2 años, que el 20 de este mes, en mayo, ya tenemos 2 años aquí en España. Llegamos de camino muy largo, muy difícil. Cruzamos desde Siria hasta Turquía en camino ilegal entre las montañas, ríos y camino muy largo, la verdad. Hasta que llegamos a Turquía, nos ofertan una organización, se llama CBG, Organización para Protección de los Periodistas en todo el Ajá. mundo, para llegarnos aquí a la España. Fue un camino desde Estambul hasta Madrid. Y ahora estamos aquí después de casi 2 años.
Y sabes, como nosotros periodistas salimos de una guerra después de 8 o 9 años y ahora 10 años y queremos seguir en el mundo del periodismo, pero aquí crear o hacer periodismo aquí en España es muy difícil para los españoles como para los Sí. refugiados, entre muchos problemas, dificultades, el idioma, el contacto, que comunidad desconocido, pero tenemos que hacer algo, ¿no? A seguir en el periodismo. Si salimos de una guerra muy dura, pero también queremos hacer algo sobre nuestro país, sobre nuestra vida, sobre este país, sobre refugiados, inmigrantes, como nosotros, unos de ellos, ¿no? Ujú. ¿Y qué es para ti lo más importante de este proyecto? ¿Qué crees que es lo que define y diferencia a Bainana? La diferencia es que es la primer medio creado por periodistas refugiados, que nosotros vivimos las mismas dificultades, la misma problema de lo que están viviendo los refugiados aquí en España. Esta es la diferencia también que nosotros, la voz de ellos, que cuando llegamos aquí a España tenemos muchas falta de formación útil, dificultades del idioma, de todo y vivimos la misma situación y queremos contar también que hay cosas positivas que están haciendo los refugiados, ¿no? Por ejemplo, cada uno viene aquí para buscar oportunidad para hacer algo. Como nosotros también queremos hacer algo, buscamos la oportunidad y ahora estamos aquí en Bainana. Queremos seguir en este proyecto, no queremos parar o vivir con apoyo o, o parar aquí solo aquí en España. Ujú. Queremos hacer algo. Hay historias muy interesantes, muy positivas sobre las aportaciones que hacéis a la comunidad, a España. Me he fijado en dos, la del doctor Cassis, un médico hispano-sirio que junto con su hermano puso en marcha un tratamiento revolucionario contra la fibromialgia, y también la de Malak Zungi, que es una joven libanesa que ha cofundado Chefuji, que es muy interesante, es una organización que permite a refugiados y solicitantes de asilo aprender a cocinar si se puedan desarrollar como chefs en España. Cuéntanos un poco más de estos dos casos que a mí me parecen muy interesantes. La verdad que esta fue artículos, ejemplos de 10 de artículos que estamos haciendo aquí en Bainana y Ujú. sabes que aquí la gente española que le gusta mucho la comida árabe, ¿no? Sí, Comida de señor. Siria, marroquí, de Líbano. Y este proyecto parece para nosotros muy, muy bonito, muy maravilloso y para nosotros tenemos que hacer algo sobre esta historia, sobre este perfil. Y como Malak, hay varios perfiles nosotros estamos escribiendo aquí en Bainana y queremos enfocar más también a varias historias. También hemos estado en la Cañada Real, buscamos ahí la lucha de las mujeres ahí en la Cañada cuando había el problema de la luz. Sí. También sobre un youtuber marroquí español que lucha contra el racismo, la islamofobia sobre sus redes sociales. La verdad que hay muchas historias que estamos buscando para contarla aquí en Bainana. Yo tuve un pasado en el activismo de la vivienda, por el derecho a la vivienda, y conocí de primera mano lo que pasa en la Cañada y sigue pasando. ¿Nos puedes contar un poco más cómo está la cosa vamos, hoy en día en la Cañada? ¿Cómo está la situación de las personas que viven allí? La verdad, hemos visto o sea, en las noticias que hay algo sobre la cañada y sorprendimos mucho y que aquí estamos en Madrid, en Europa, y hay Sí. varios sin luz con este saframiento, con este problema. Para nosotros es un poco normal, ¿sabes? Que llegamos de una guerra de 10 años. Por ejemplo, en mi país, en mi ciudad, desde el 2013, que nosotros sin luz, sin nada, falta muchas cosas. Y llegar aquí a España y ver esta situación es muy raro, ¿no? Por eso pensamos con mis compañeros para enfocar algo positivo en esta la historia, como lo que hemos hecho en mi país. Buscamos a las historias positivas entre la guerra y ahora también buscamos el parte positivo. Hemos estado con mujeres árabes que viven ahí luchando, hablan sobre sus redes sociales para este problema, tienen organizaciones ahí para ayudar a las mujeres, para ayudar a los niños, para todo. Y la verdad fue que un artículo maravilloso y estoy orgulloso de este artículo, que este el primer artículo fue en Bainana.
Dentro de que la situación es lamentable, que pase, es vergonzoso y todas las personas que viven aquí en este país deberían tener un acceso a unos mínimos, sí que es muy interesante que precisamente las mujeres han dado ahí un paso adelante, les ha servido para convertirse en actoras políticas y tener voz, ¿no? Porque Sí, muchas veces cuando hablamos de colectivos, el problema es que hay colectivos que son sujetos que tienen voz, los grandes medios de comunicación, los grandes políticos, los grandes empresarios, ellos hacen, ellos cuentan, pero hay otros colectivos en los que no contáis, sino que sois contados. Siempre hablamos de los inmigrantes, de las mujeres, de las personas con otras capacidades, pero parece que, ellas, que no son colectivos que hablen, no, nosotros hablamos de ellos y es hora de que la gente tome la palabra, ¿no? Y eso es lo que claro. están haciendo las mujeres, convertirse en protagonistas, que sean ellas las que hablen, que no hablen por ellas, ¿verdad? Sí, 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 es verdad. La verdad que hemos estado con ellos, hablamos mucho y estamos que sorprendimos con lo que están haciendo entre muchos problemas y dificultades y hacen esta. La verdad que la mujer que tiene aquí la voz muy fuerte puede cambiar algo, puede hacer algo muy, muy grande. Y por eso enfocamos sobre sus historias también como las mujeres en Canadá. Hay Malak, por ejemplo, hay una abogada también lucha para los migrantes, para los derechos de los refugiados. La verdad que hay muchas historias que no salen en las comunicaciones de España. Sale siempre como refugiados, como víctima o no sé cómo qué. Y hay muchas historias positivas, la verdad, y queremos contarla aquí en Bainana. Hombre, yo creo que es un lujo tener a periodistas profesionales de primer nivel que habéis sobrevivido a una guerra, ¿eh? Porque Sí, a veces de aquí se habla de las cosas, se habla de los refugiados sin saber qué son, qué sucede, y son personas que habéis sobrevivido a circunstancias que yo desde donde vivo aquí, donde he vivido siempre en España, es que no me puedo ni imaginar. Y lo primero que deberíamos hacer es daros las gracias, yo creo, ¿no? Por estar aquí contribuyendo. gracias a ti. La verdad que nunca en mi vida me imaginaba que ser refugiados. Me gustaría España desde el principio, pero me gustaría España que llegar aquí como un estudiante para ver partidos, como me gusta mucho el fútbol. Pero llegar aquí como refugiado es un poco difícil, pero yo, un ejemplo de 12 millones sirios que viven en todo el mundo después de 10 años. Hay gente que sale desde Siria desde 2011 y no sabe que va a volver a Siria o no, sabes que 10 años y Eso es muy duro. hay niños nacieron fuera de Siria, hay niños nacieron en desplazamiento en las fronteras y no sé, queremos luchar, que estamos aquí, no vamos a parar nunca. Y eso es muy bueno y os define como personas, desde luego, tienen un gran valor y que vamos a ganar como sociedad teniendo a gente como vosotros. Eh, También os quiero dar la enhorabuena porque, bueno, ya habéis conseguido el mínimo de inversión en Goteo. Cuéntanos la campaña que todavía está activa para los que quieran participar. Luego, después de la entrevista, además, yo voy a hacer una navegación por las webs para que la gente lo vea. Pero cuéntanos un poquito de la campaña de Goteo. La verdad que estamos aquí en la plataforma Goteo para apoyarnos a el proyecto y hemos conseguido el mínimo del Goteo y ahora estamos para llegar más adelante para seguir, sabes que hay faltas cosas, la verdad, que hemos en este momento, estamos orgullosos en este momento, pero hay faltas cosas, la verdad, materiales y muchas cosas para hacer periodismo más profesional y también cada uno tiene familia y estamos, aparte del Bainana, que también estamos buscando otro trabajo para vivir, ¿sabes? Y queda solo 4 días y pido de la gente que nos está escuchando que por favor tu ayuda que significa para nosotros mucho, la verdad. Pues luego vamos a insistir en ello a ver si conseguimos recaudar un poco más. También muy importante ha sido la ayuda de la organización de la ONG Por Causa. Háblanos un poquito Por de cómo favor. se han ayudado.
La verdad que desde el principio tenemos la suerte que tenemos el contacto con el Borcausa. Después de casi 6 meses tenemos contacto con la gente aquí en el Borcausa y la verdad que nos ayuda mucho desde el principio entre muchos problemas que enfrentas a nosotros, como alquiler pisos, como el idioma, como el contacto, como hacer artículos, hacer periodismo. Y están a nuestro lado desde el principio. Y ahora estamos como Bainana, sabes que compartimos este proyecto con el Borcausa y desde esta plataforma quiero agradezco a toda la gente, compañeros, amigos, amigas en el Borcausa. Genial, ojalá sea este el primer paso de un medio de comunicación que, bueno, que no solamente se consolide, sino que sea una referencia, porque necesitamos referencias construidas, ya te digo, desde la propia comunidad, ¿verdad? No sé si quieres añadir algo más, ya estamos terminando la entrevista, pero quizá haya algún mensaje que no quieras que se quede en el tintero. Pues cuéntanos. A ver, que para nosotros que desde el principio tenemos contacto con los españoles como abrazos abiertos y ahora nos necesitamos más que antes para seguir en este proyecto. Pero por eso pido desde la plataforma que por favor que quien puede ayudarnos, que nos agradezco del corazón para seguir en este proyecto. Bueno, no solamente es una ayuda, es que tener medios de comunicación plurales y con diferentes enfoques es que nos hace mejores como sociedad. O sea, realmente es la mejor solidaridad porque nosotros os ayudamos, pero también os estáis ayudando porque a menudo pues faltan otros enfoques y otras perspectivas sobre las diferentes comunidades que viven aquí en nuestro país. Así que realmente no sé quién se está ayudando más en este sentido. Es algo mutuo que nos va a venir bien a todos y a todas. Sí, esa es la verdad. Por eso estamos luchando. Es que este sea el comienzo de una lucha muy fructífera. Muchas gracias, Mohamed Subat de Bainana, y esperemos leerte mucho tiempo. Y bueno, de vez en cuando comentaremos noticias vuestras, por supuesto citando siempre la fuente, pero queremos que seáis una de nuestras fuentes de referencia porque nos encanta lo que hacéis. Muchísimas gracias, la verdad, para tus palabras y para invitarme a hablar aquí. Gracias a ti, seguimos en contacto. Vale, hasta luego. Pues sí, esta fue una de nuestras primeras entrevistas, hace ya bastante, de hecho se nota que hace un tiempo pues muy luminoso, ahí en verano y tal, o casi en verano. Y bueno, pues esta es la web de Bainana con Y, bainana.es. Y bueno, pues un montón de información sobre la comunidad migrante en España. Lo cual está muy bien porque pone nombres y apellidos a las personas, ¿no? Si queréis saber cuándo un colectivo, digamos, es desfavorecido, minusvalorado o directamente discriminado, suelen ser colectivos que son precisamente colectivizados. Los inmigrantes, los menas, los no sé qué, nunca son personas con nombres y apellidos, ¿no? Siempre son un colectivo, ¿no? Todos son personas anónimas y además son las típicas personas, o los típicos casos, mejor dicho, de personas que pueden aparecer sufriendo y no pasa nada. Está muy bien que pongamos una foto de unos inmigrantes muriéndose de frío o con problemas, bueno, de todo tipo, en guerras, incluso podemos verles morir o muertos o destrozados incluso en la televisión, no pasa nada, pero nunca veréis imágenes de gente como, vamos, de personas que sean de aquí españoles, nunca veréis esas mismas imágenes, porque, bueno, porque no pasa ese problema, ¿no? No pasa ese problema que digo, pasa sobre todo con las personas discriminadas que son masa. Nunca hay protagonistas. Aquí, bueno, aquí en Bainana, pues evidentemente se habla de problemas sociales que afectan como colectivos, que es otra cosa. No es lo mismo. Una cosa es que nunca personalicemos que siempre sean los inmigrantes o los no sé qué. Y otra cosa es que no hablemos de los problemas que sufren muchas personas colectivamente, ¿no? No sé si me estoy explicando con claridad, ¿verdad? O sea, una cosa es que hablemos de los problemas de la gente y otra que nunca jamás digamos que esas personas tienen nombre y apellidos y que tienen realidades y son personas diferentes y que no todas son, digamos, por así decirlo, que son algo más que un colectivo desfavorecido, a eso me refiero, ¿no? Y que también hay que respetarles como dignidad y como personas y que a lo mejor
no les gusta que, por ejemplo, los familiares de esos inmigrantes que a veces sacamos, que están hechos polvo o que están sufriendo, o personas que mueren en una guerra, pues que a lo mejor hay que respetar su intimidad y no sacarles en esas circunstancias, igual que lo haríamos con gente como los españoles, ¿no? En fin, que no me lío más. Vainana.es, si queréis pues otras perspectivas sobre la realidad de los migrantes. Y para terminar ya este programa, que se me está quedando un poquito más largo de lo que yo pensaba, pues como decía, aquí en Noticias Positivas no solo hablamos de lo que pasa en las grandes ciudades, de las iniciativas para mejorar el mundo que tienen lugar en las grandes ciudades, sino que también buscamos en todo el territorio nacional, en eso que ahora se llama España vacía o vaciada. Yo no sé de... Bueno, es cierto que hay problemas de despoblación y de dejadez de las administraciones, pero desde luego de lo que no está vacía este territorio y en todos los lugares, incluso en los lugares más pequeñitos, desde luego hasta ahí hay cosas interesantes que ver, hay innovación y muchas veces hay más innovación y una cabeza más abierta en según qué cosas en estos sitios, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a hablar de una iniciativa que tiene lugar no en un pueblo pequeño, sino en una ciudad mediana de actualidad ahora, Don Benito, por el tema de que se quieren unir con Villanueva de la Serena. Y ahí, en ese lugar, pues han puesto en marcha, lleva ya una temporadita con bastante éxito, una peluquería que no es una peluquería normal y corriente. Nos lo va a explicar ahora mismo su gerente, su responsable, que se llama Adrián Hernández, gerente, como digo, de Serendipia Ecosalón. Bueno, pues ya estamos con Adriana Hernández, que es gerente de Serendipia Ecosalón. ¿Cómo estamos, Adriana? Muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Serendipia Ecosalón? Porque, bueno, es una peluquería, pero no es una peluquería normal y corriente, por decirlo así. Es una peluquería ecológica, un sueño, y es eso, es una peluquería adaptada a las necesidades de personas alérgicas, de personas con problemas, personas que no pueden ir a peluquería normal, tradicional. ¿En qué sentido? ¿Por qué dices que no pueden? ¿Y de qué manera les ayudas tú a estas personas? Hay mucha gente que tiene alergia, ¿vale? Hay gente que por dermatitis, millones de problemas que nos podemos encontrar en el cuero cabelludo. Ujú. Cada vez hay más gente alérgica, también o gente intolerante a ciertos químicos. Y la peluquería tradicional, pues, utiliza muchos químicos. Entonces, con la peluquería ecológica, yo trabajo con plantas y lo que hago es eso, tratar desde anomalías del cuero cabelludo o cualquier tipo de enfermedad hasta teñir con plantas. Ajá. Claro, es que esta entrevista es muy interesante precisamente porque en este ámbito, digamos, de lo ecológico, pues muchas veces se suele hablar de la alimentación o se suele hablar de la contaminación del aire, pero es verdad Sí, que pocas veces se habla de esta fuente de contaminación que tiene que ver con los productos de estética, en este caso estética del cabello, pero en general. Fíjate, yo he estado investigando estos días. Y hay muchísimos casos de peluquera con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Yo no sé si conoces este asunto. sí, algo, vamos. Es que es eso, que no solo en cuanto a la gente, a lo que es el cliente en sí, sino a nuestro sector, que les afecta a muchísimos peluqueros. Pues gente que tiene, pues eso, desde enfermedades y bajas laborales por dermatitis de contacto, por tipo Ujú. alérgico, en estética y peluquería, y muchos, o sea, conozco a muchos que han tenido que dejar de trabajar o dedicarse a otra cosa por culpa de esas alergias. Y luego eso, muchas otras enfermedades que están derivadas y vienen derivadas de ahí, de estar en contacto todos los días durante horas y horas con productos químicos. Claro, ahí está, porque mucha gente tampoco sé si es consciente de esta cuestión, que lo que nos echamos muchas veces en la estética en general, aunque ahora estamos hablando sobre todo de la estética del cabello, de peluquería, es que tienen sustancias pues bastante complicadas. También he hecho una pequeña búsqueda, pero bueno, hay agentes químicos en todos estos productos de peluquería que tienen sustancias como, bueno, persulfato de amoníaco, persulfato de potasio, que son irritantes, también producen urticaria, rinitis, asma. Hay muchas sustancias que producen dermatitis. Sí.
También hay, bueno, sustancias que producen irritación ocular como el resorcinol y Sí. también problemas en la pigmentación de la piel. Bueno, hay incluso algunas sustancias, precisamente también el resorcinol o la fenilendiamina, vaya palabra, Sin pronunciar. bueno, tienen alergias, producen alergias o alteraciones endocrinas. O Sí, sea, bueno, el mucho. formaldehído hasta asma, cáncer, hay un montón de sustancias relacionadas con tóxicos relacionadas con enfermedades diversas. Sí, es que muchas sustancias eso son disruptores endocrinos, entonces al final hay gente que no, que lleva toda la vida y se ha tirado toda la vida y se ha jubilado en peluquería, pero hay mucha gente que sí, pero es eso, porque son todos los días, durante horas, expuestos a un montón de cosas que no solo es que tú toques con las manos, las inhalamos y todo lo que tú tocas con las manos, al final la piel lo absorbe y eso va a torrente sanguíneo. Y tú de este problema tan generalizado, porque estamos hablando de cosas que están en peluquerías muy convencionales y que nos echamos mucha gente en mis cabellos, no, porque tengo pocos, pero vamos, mucha gente usa en su día a día. ¿Y Sí. por qué decides tú crear esta alternativa ecológica? ¿Es una cuestión de convicción o te tocó de cerca un poquito de cada cosa? ¿Cómo fue esto? Convicción también de cerca porque al principio fue eso, me tocó, me salió alergia de la noche a la mañana, no Ah, se sabía de qué era ni nada, simplemente que como estás en contacto con muchos químicos, te van como prohibiendo o que vayas mirando qué es lo que piensas que te hace daño. Pero claro, lo que te decía, al estar en contacto todo el día, tú imagínate, desde los productos que utilizamos en casa hasta los ujú. productos que utilizaba en el trabajo, pues champú, simplemente con lavar una cabeza en contacto de cuántas cosas estás. Era complicado saber a lo que tenías alergia, pero ya me acabé dando cuenta que lo que más alergia me daba eran las uñas. Hacía un día uñas con Ajá. envases semipermanentes o con gel o acrílico y automáticamente esa noche no dormía, porque me picaban las manos, me Por salían grietas, o sea, dermatitis o urticaria, como hemos dicho. y dermatitis de contacto, me decían los Ajá. médicos que era. Y Así entonces, pasé sí. más de 6 meses hasta que por fin me hicieron las pruebas de alergia, te llenan la espalda de productos, de todo de lo que estás en contacto, muchos de los que tú has dicho, y te sale, pues eso, a lo que tienes alergia, millones de productos que estamos en contacto, y luego cuando te dan los resultados, te das cuenta de la cantidad de cosas y productos que llevan, o componentes que no somos conscientes de que los llevan. Claro, y lo que es para mí bastante grave, bueno, es que es bastante grave pensar que son sustancias tóxicas que se comercializan a nivel industrial y bueno, pues no pasa nada, están ahí, la usamos y es algo permitido, ¿no? Sí, por O sea, desgracia. claro, es que ahí está el problema. Y entonces tú tomas contacto con esta situación y decides que vas a poner en marcha en Don Benito, que todo hay que decirlo, ahí en Badajoz, un salón de, bueno, de una peluquería ecológica o de ecoestética y decides que vas a hacer de esto tu proyecto personal. Sí, a ver, lo del proyecto personal ya es porque yo ya trabajaba tuve la suerte me Ajá. pasó lo de la alergia, terminé de trabajar en un sitio y tuve la suerte de poder empezar a trabajar en un sitio que ya trabajaba con plantas y eh, de formarme y de todo. Entonces, era la primera interesada por eso, porque el trabajar con plantas y trabajar con sustancias que no fueran agresivas o tan agresivas al menos, me vino muy bien, claro. Entonces, esa oportunidad, pues tuve la suerte de tenerla, trabajé durante años y llevé otro salón desde Ujú. cero y luego ya decidí montar la mía propia. Y cuando le cuentas a alguien este problema, a una clienta o un cliente o un potencial cliente, a lo mejor que entra en una peluquería y no sabe qué de particular tiene esta peluquería, tú le cuentas que en Serendipia trabajáis de esta manera con plantas, ¿qué es lo que Sí. te dicen? ¿Les gusta? ¿Les parece raro? ¿Te hacen muchas preguntas? Sí, hay gente que le suena todo a chino y se lo tienes que explicar todo desde el principio porque no vienen
Normalmente la gente ya viene buscándome, o sea, vienen sabiendo que trabajo con plantas. Bien porque eso, porque tienen una alergia, bien porque, pues eso, porque le pica los tintes, no es que sean alérgicos, pero sí que notan que o que el pelo lo tienen mal, o tienen alguna afección en el cuero cabelludo, gente que tiene el síndrome de sensibilidad química múltiple, o sea, por eso. O sea que muchas veces ya es gente que te ha estado buscando, investigando. Sí, o gente es eso que le dice otra porque tiene también igual, o le conoce a alguien, pues voy a un sitio que trabajan con plantas y tú que tienes dermatitis o tienes tal o cual, pues te iría bien. Así que al final, la gente que es intolerante o que tiene algún tipo de afección, ya como que son más conscientes. A la que le cuesta es a la que viene del químico de toda la vida y es como, bueno, esto será bueno porque tú lo dices. Claro, porque yo creo que a la gente le digas de primeras que lo que te estás echando es tóxico, que lo usas todos los días, pues tiene que producir una disonancia muy grande, ¿no? Debe ser difícil de creer a pesar de que son cuestiones que simplemente buscar información, como he buscado yo en un rato, de ciertas sustancias que además, bueno, lo que me dijo una vez a mí un experto en estas cuestiones, tú coges simplemente un bote de champú y tecleas en Google buscando estudios científicos, no es lo primero que nos salga, pero es que hay mucha información, de verdad, y lo ves, que es así, que no es un cuento chino, vaya. No, no. Si tú buscas los componentes de de cualquier cosa que utilices a diario, la pasta de dientes o el champú o el desodorante, te pueden venir millones de cosas que son sustancias químicas. O sea, lo primero es agua en casi todos los productos, pero el siguiente es eso, el saber leer lo que te pone, las etiquetas, como yo digo, es importante. Yo creo que eso es a lo que más siempre les digo a la clientela, ¿no? Que leen lo que se ponen, porque ahora con lo natural también hay muchas cosas que te las venden como natural Ujú. y luego no son naturales. Sí, hay muchas empresas que están abusando de esto es natural, esto, bueno, hace años se tuvo que, creo que fue el término bio el que se tuvo que regular cómo se usaba y de qué manera, porque había mucha trampa. Sí, O también hay muchas empresas en el sector de la cosmética, de la peluquería, que a lo mejor dicen, ahora lo hacemos sin parabenos o sin, no sé, o sin bisfenol o lo que sea, pero claro, no tiene esto, pero tiene otras otra sustancias, ¿no? Eso Ujú. también pasa, supongo que eso último tiene que pasar mucho, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, por Y ejemplo, pedimos, a veces los propios peluqueros somos los culpables, ¿no? De que pedimos, como por ejemplo los tintes sin amoníaco, que es peor el remedio que la enfermedad, porque los tintes que no ¿Mm? llevan amoníaco, el sustituto del amoníaco en algunos casos es casi peor que el amoníaco. El amoníaco lo que tiene es que huele muy mal. Sí, es, hombre, sí, la verdad es que huele Y fuerte. realmente es una molécula volátil, entonces realmente cuando tú lo aplicas en el pelo ya prácticamente se ha vaporizado todo. Es como, pero es que tú echas 2 gotas en una habitación de amoníaco y huele, se Claro. expande. Entonces, Claro, pero es peor, hay muchos tipos de contaminantes químicos que se almacenan en la grasa del cuerpo, en nuestro tejido adiposo, sí, y esos son de los más complicados, los que son persistentes, ¿no? Entonces de nada me sirve que quites algo que huele mal si luego a lo mejor tienes este tipo de sustitutos. sí, efectivamente. Claro, ahí Pues, está. a veces es peor el remedio que la enfermedad, lo sustituyen por otras cosas que es casi peor, o millones de productos que realmente llevan lo que te dice en el bote, o sea, lleva argán, lleva aceite de macadamia, aceite de no sé qué, y lo llevan realmente. Lo que pasa es que depende de dónde vaya en los ingredientes, los primeros son lo que más lleva el producto y los últimos lo que menos. Entonces, Claro, si el argán me viene en último lugar y tienes una lista de 20 ingredientes, pues argán, el producto, vamos, que ni la ha visto. En así es. cambio, si argán viene en segundo componente o aceite de almendras dulces, por ejemplo, pues es que el producto lleva, prácticamente está después del agua, lleva aceite de almendra.
y luego por abaratar costes muchísimas empresas sí que utilizan el argán, pero como va en último lugar y todo lo que hay antes son lo que son siliconas y Claro. polímeros, que dices, pero ¿y el argán para qué? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese sentido? A lo mejor ir a marcas que directamente sepas que trabajan, por ejemplo, con componentes totalmente ecológicos, o hay alguna solución intermedia. Tampoco hace falta que cites marcas, ¿no? Pero a lo mejor dar alguna recomendación. Sí, que estén certificados, sobre todo, que tengan un certificado, pues eso, de que sean fiables las certificadoras y que sea, por lo menos la gente que sepa que está certificado como cosmética ecológica y sostenible. Pues sí, muy importante. Ya hemos hablado alguna vez. En este caso hablamos me refiero a la cosmética natural, que el tema de las certificaciones, es verdad que existen sellos, aunque no existe, digamos, una regulación tan clara, o sea, no son sellos homologados a nivel, digamos, por las administraciones, en este caso europeas, sino que son un poco sellos que crean las empresas y bueno, eso son un poco menos fiables. Pero bueno, sí que está bien igualmente pues, atender a esas cuestiones e investigar, que no solamente ponga que es un producto sostenible, sino que al menos, aunque sean certificaciones menos garantistas que las que tienen, por ejemplo, la alimentación bio con ese sello europeo, pero bueno, pues son certificaciones que está bien que existan y que, bueno, que nos sirven de guía. Como digo, no son como la certificación de la alimentación ecológica, que es un sello de las administraciones europeas y que es muy muy fiable. Aquí hablamos de sellos pues un poco de eso, de creado por empresas, es otro nivel. Pero bueno, también está muy bien que al menos tengan algún tipo de certificación porque significa que hay una preocupación más allá de decir que el producto es sostenible en su publicidad, ¿no? Y eso siempre está bien. Y bueno, está muy bien que existan sitios como Serendipia Ecosalón. Aquí podéis verlo en Instagram, cómo contactar. Serendipia Ecosalón directamente en Instagram. Si ponéis Serendipia Ecosalón, pues lo veréis. Y a ver un momentito, si soy capaz de encontrarlo. Ay, ¿dónde está? Aquí. Vaya, creo que no lo he puesto, pero si ponéis en Facebook Serendipia Ecosalón, a ver, aquí lo tenéis también, lo tenía por ahí. También están, evidentemente, igual que en Instagram, @serendipiaecosalón, en Facebook también podéis contactar con Adriana. Y bueno, pues aquí acaba la primera de estas recopilaciones de lo mejor del año. Es curioso, esta recopilación, aparte de mostraros los temas que son, digamos, prioritarios y esenciales y articuladores de noticias positivas de este video podcast, también eran un poco las primeras entrevistas que hicimos, las entrevistas antes, digamos, del parón de agosto. Veréis luego los siguientes recopilatorios que se van mejorando en calidad, en el equipo técnico. Esto está bien porque también sirve para ver un poco la evolución de este programa, que lo vamos construyendo poco a poco. Ahora en estas fechas navideñas estamos un poquito a medio gas, no hemos parado del todo, pero estamos casi en modo vacaciones, por así decirlo, y en modo, bueno, intentar disfrutar de estas fechas. Y también estamos pensando en lo que queremos hacer de cara al año que viene. Queremos que sea un programa un poco que despegue, que básicamente noticias positivas aquí en España. Hemos estado 3 años sin un proyecto, digamos, a nivel nacional. Sí que se hacen ciertas colaboraciones en la parte de noticias positivas de América Latina, de Argentina. Pero aquí se ha vuelto con este proyecto propio y bueno, pues poquito a poco vamos recuperando la comunidad, que no es fácil después de 3 años. ¿Vale? Y en ese recuperar, ir haciendo poco a poco, ir recuperando la audiencia y la gente que nos seguís, pues el siguiente paso es que queremos que este video podcast incorpore, digamos, formatos de tertulia. También la mejora en temas técnicos y en capacidad técnica nos va a permitir ahora hacer esas cosas. Entonces, bueno, si os interesan estas cuestiones, que ya las estamos moviendo entre nuestros colaboradores, pero por si acaso tú me estás viendo y no y quieres dirigirte a noticias positivas porque te interesa lo que estoy comentando, pues aquí puedes ver
arriba en el muro en nuestras redes sociales, ¿verdad? A las cuales también puedes acceder directamente desde nuestro canal de Twitch. Y además de eso, bueno, pues tienes aquí el correo cuéntanos@noticiaspositivas.es, cuéntanos@noticiaspositivas.es, y también nos puedes escribir ahí porque, bueno, como te digo, nuestra idea es crear un espacio cada vez con mayor implicación de la comunidad, crear un espacio donde haya mucha información, pero también mucha conversación, por eso nos interesan las tertulias. Y esa es la idea para el año que viene. Y bueno, nada más, como siempre decimos, si te ha gustado, dale like, suscríbete o dependiendo de dónde lo veas, porque esto lo puedes estar viendo por Twitch, por YouTube o por iVoox. Y bueno, simplemente como acabamos aquí, como decimos siempre al final, simplemente desearte que te pasen cosas buenas y que te llene la vida de noticias positivas todo el rato. Y nos vemos la semana que viene con el segundo recopilatorio de lo mejor del año aquí en Noticias Positivas. Chao, cuídate.